Bueno, muy bien. Recibimos rápidamente al doctor Gustavo Subía, que siempre se nos pasa un poco la hora y después le queda poco tiempo al doctor, que siempre viene con cosas muy, muy interesantes para explicarnos, para hablar con nosotros. Claro, hoy vinculado en este ciclo especial a la LUC, por supuesto, está recorriendo el país muy activo, el doctor muy activo, recibo mucha noticia e información, subimos a nuestras redes también lo que va sucediendo en esa campaña a favor del no. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Rubén. Bueno, agradecido por este espacio siempre de tan buen nivel que mantenemos con usted. Aunque Gracias a hoy usted. estamos, hoy estoy un poco a trasmano porque el acontecimiento de Ucrania ha Oh, movilizado una serie de resortes que pensé que los iban a manejar mejor y hay una torpeza. 5 minutos, después volvemos al tema de la sí, luz. sí, sí, me La parece bien. declaración, la declaración del Frente Amplio, como acabo de decir en un tuit, hablan y no dicen nada. Esas obras de arte de escribir 40 renglones y no decir de lo sustantivo nada, porque se refieren al conflicto, Mm, desean la paz y el amor entre los seres humanos, pero no condenan a Rusia, que es el agresor. Es lo mm, mismo que ver un vecino mm. que está peleando con un delincuente y decirle, muchachos, no se peleen, sea el amor y la paz. No, no, uno es un delincuente y otro es el atacado, el Sí, vecino de mi vida. Bueno, el comunicado del Frente Amplio, una obra maestra para hablar y no decir absolutamente nada y menos condenar. Ya sabemos que a Rusia dejó de ser comunista, pero sigue siendo cuasi totalitaria e imperialista. Y claro. eso al Frente Amplio no le molesta para nada. Ujú. Además tienen obligaciones, quizás hasta pecuniarias, en el haber con los países de América Latina que inmediatamente salieron a condenar a Ucrania, salieron a Sí, apoyar a Rusia, sí, hablando de los movimientos como siempre, excepto Boric, que fue el único coherente, por lo que yo escuché, sí. que habló de una agresión de Rusia a Ucrania. Bueno, hay divisiones, hablan y no dicen nada, es más de lo mismo que estamos todos acostumbrados en los dobles discursos que van a incidir de alguna forma también en la campaña del sí. Hay gente ¿Sabe que que, los compartí, estos dos tweets que usted me mandó, los compartí con el diputado Gianoli, que le manda saludos, porque yo le decía a él que, claro, yo tomo clase con usted, pero vamos a dejarlo ahí, no, porque si no, no, si no en todo caso, me va a terminar cobrando todavía. Son gratuitas por ahora. Doctor, usted lo dijo muy bien, ¿no? Y lo compartimos los tweets. El Frente Amplio es especialista en decir muchas cosas y no decir nada. Escribieron mucho, no dijeron nada. Decía Gianoli, se ve que se juntaron varios y dijeron, acá le ponemos coma, para esta palabra no, ponemos esta otra, y queda esta especie de Frankenstein literario que no dice nada. Boric sí es claramente condenatorio para lo que pasó. Hay compromisos, no cabe duda que hay compromisos de parte claro. de la izquierda organizada del Uruguay con Rusia y con China. Mercedes Vigil nos explicaba que estos préstamos del BID que van destinados a políticas de género están vinculados a una Agenda 2030 que está desde el Foro de Davos establecida para que sea ese superorganismo internacional que tenga después 193 países títeres, es decir, Occidente se pegó 193 balazos en dos pies grandes que tenía y cae de rodillas. Y ahora esta gente que está armada hasta los dientes, con afanes, como usted dice, imperialista, no olvidemos la Rusia de los zares, que tenía un afán imperialista y era muy Claro. enemiga de la Francia de entonces y de los Luises. Bueno, después viene la Unión Soviética con afán imperialista, lamentablemente cae según el proyecto Gorbachev, que hubiera sido una federación republicana y democrática que no pudo sostener, y el borracho de Boris, sí, Yeltsin fue, eh, le entrega el poder a un agente oscuro de la KGB, porque habían otros posibles, pero se lo dio a este señor Putin, que evidentemente es un dictador, ¿no? Somete a la gente, no hay libertad de prensa, va a invadir, va a seguir, ¿eh? Para mí Ucrania es un pretexto, esto va a Pero seguir. el formato que utiliza, lo dijo el presidente Sanguinetti y yo lo dije también en forma autónoma, sin habernos leído, después vi los tweets, es exactamente el mismo que utilizó Hitler durante todas las anexiones donde los países occidentales todavía temerosos en el año 38 no iniciaban hostilidades y fue chupando primero de Checoslovaquia, después hizo la anexión de Austria
Sí. y en el timorato afán de no entrar en conflicto, que en parte es entendible, porque una guerra es una guerra, pero a la larga, si no se le pone límite a estas acciones, terminan después en una guerra. Bueno, Hitler efectuó lo mismo, y los argumentos eran los mismos. En los Sudetes, que era la Checoslovaquia de habla Sí, germánica, sí. también Hitler decía, los germanos están siendo objeto de opresiones. En aquella época la palabra genocidio, y además dicha por Hitler sería demasiado irónico, pero no estaba de moda. Pero era, los germanos de Checoslovaquia estaban bajo el poder de un Estado enemigo, Alemania, bla, 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 invade Checoslovaquia por eso es exactamente Sí, igual. sí. Esos dos Y estados, que era con nunca me acuerdo. su sueño del Imperio Austrohúngaro. Es muy similar, es muy similar. Era el sueño de esa Pangermania primero, y después siguió invadiendo, como usted dice, invadió los Países Bajos, después se enteraban que había invadido a Finlandia, después invadió a Holanda y lo que serían los Países Bajos, y temerosa Europa se iba quedando ahí sin hacer nada hasta que viene la invasión a Francia. Y ese Con, Occidente tan galvanizado culturalmente, que tenía las ideas claras de lo que era Occidente, un Occidente construido sobre el esfuerzo de muchos intelectuales y de mucho ensayo y error histórico, donde creció en derechos sindicales, derechos de patentes de invención, derechos de autor, todo eso que lo hizo crecer, y lo hizo crecer incluso en el fortalecimiento de los principios del liberalismo, porque en definitiva los derechos individuales iban creciendo, las libertades individuales, tuvo un Churchill. Solo pudo tener eso. También un viejo sí, alcohólico que ahí estuvo lúcido y pudo llevar adelante una batalla. Ahora tenemos un relativismo hegemónico cultural marxista que no sabemos ni para dónde vamos. A eso me pero refiero. ojo, tuvo un Churchill, pero tuvo un Chamberlain primero. Sí, Chamberlain le entregó a sí, Hitler de rodillas esos dominios en Europa sin combatir. sí, Es decir, que Churchill, con todos esos excesos que usted dice, que me hace acordar a Trump, hasta por el perfil sí, también fisonómico de sí, hombre enfrentador, más allá de todos los excesos que se le pueden atribuir a Trump, bueno, Chamberlain era el hombre que me hace acordar a Biden. Bueno, era el hombre que trató sí, de al tirano, como se sí, sabía que era Hitler, de sí. contentarlo con la gravedad de esas decisiones. Estamos en la siguiente frase, ya nos Se dimos acuerda cuenta la que no frase de funciona. Churchill que decía, ante una ignominiosa paz negociada, prefiero una heroica guerra que nos dé la libertad como isla. Pero Y además Chamberlain no decide creemos, no, dárselo el poder a Winston Churchill, porque, por dos cosas, porque estaba enfermo, sabía que se estaba muriendo de cáncer, y esa masonería inglesa timorata empezó a entender que se le vino el enemigo arriba. Y fue ese claro. Churchill confrontativo, que es muy parangonable a Trump, como usted dice, muy parangonable. Es Y para, Biden es bueno, muy parangonable a y Chamberlain. lo terrible es que la frase nunca más, algunos se la creen. Mm. ¿Cómo nunca más con un ser humano que sigue siendo el mismo desde hace miles de años? El nunca más sería deseable que pudiera aplicarse a los sucesos políticos, pero es falso. No Claro. hay nunca más. Hay repetición, repetición, porque el ser humano, y esto lo digo muy a título personal, es un bicho muy jodido. Sí, sí. Somos Sí, bichos jodidos. Por somos. eso, por eso, de alguna forma, entre los dos sistemas que en este momento en el mundo están siempre en pugna, que son esos sistemas colectivistas, pseudo colectivistas y los sistemas de mercado son más duros, pero son más realistas con lo que es el ser humano. El sistema colectivista o los sistemas pseudo colectivistas parten de la base de un ser humano bueno, de un ser humano solidario, responsable, de amor y paz, que yo lo subrayo, ojalá tuviéramos amor y paz, pero sigue siendo muchas veces una utopía. Entonces, los sistemas de mercado son mucho más realistas. Ayer establecía en un tuit, el que habla como Jesús y opera como Jesús, bienvenido. Están los que hablan como Maquiavelo y operan como Maquiavelo. A veces en los sistemas capitalistas tenemos más ese tipo de gente que opera en forma buscando su beneficio, pero lo indica claramente que ese es su perfil. Los peores son los que hablan como Jesús y operan como Maquiavelo. Y Claro. ahí tenemos estos Sí, sí, movimientos de izquierda donde el doble sí. discurso está a la orden del día.
No, y la Yo me falacia, doctor, considero... de los regímenes totalitarios que justamente lo totalizan y tienen un finalismo en su concepción que no abarca la realidad. No les importa lo empírico, el detalle de la realidad, no son realistas. Te imponemos este régimen, acá no va a haber libertad de partido, acá no va a haber alternancia de poder, acá no hay propiedad privada, esto es una sociedad buena de todos, todos somos iguales. Bueno, eso fracasó, eso es rotundo. Y después está el pseudo colectivismo, como usted bien lo está indicando. Hay un pseudo, o sea, hay una especie de capitalización hacia arriba, en un poder piramidal, y hacia las bases socializamos la miseria, ¿no? Toda la miseria, las migajas las socializamos. Y dejamos que esa sociedad, bueno, se masifique, no tiene pensadores propios, no hay masa crítica. Eso evidentemente es muy malo. El otro Y sistema, como usted después, dice, es el que va mejor, pero no tuvo tiempo. Es el racionalismo de la democracia republicana, con la separación de poderes, la idea de Montesquieu, la libertad de los mercados, el pensamiento de Frédéric Bastiat, el pensamiento de Adam Smith. Bueno, iba mejor. Miren lo que le estoy hablando en pasado, iba mejor, pero ya la abortaron. Ya tenemos la agenda globalista, que es el marxismo metido por dentro, planificando la economía de los países y a su vez una dictadura cultural. Me entero y el bueno, otro pero día, un muchacho en México, que es director cinematográfico, renunció a un certamen como jurado porque sabe que puntúan si usted trata a nivel cinematográfico temas de género. Si usted pone lesbiana claro. que se convierte en travesti y a su vez se enamora de un negro, tiene más puntaje. Y todo es así. Entonces, ¿qué pasa? Da asco, porque aquel que quiera escribir una Perdón, historia Rubén, distinta Rubén, no corre. pero eso no necesita ir a México. Las murgas uruguayas Mm, puntúan también en función del libreto y claro. cuanto más le pegan. Hacemos un paréntesis un poco chistoso. Estoy en la búsqueda de un cuplé donde hermosamente, aparentemente me nombran, me insultan, me denigran y estoy ansioso de poder ubicar. Creo Sí. que es de Cayó la Cabra, no sé. Si llega a tener alguna información, le Bueno, solicito porque voy a ir al Teatro de Verano, si es que está en el Teatro de Verano, para ver el bueno. cuplé y aplaudirlo en primera fila, porque hay que tomarse con humor Cayó la estas... cabra era la murga que insultaba a Jorge Larrañaga después de fallecido, ¿no? Bueno, me Sí. dijeron que también incidentalmente estoy en un cuplé, así Mm. que primero agradecido y segundo, quiero saber con certeza para irlo a ver. Pero no necesita ir a México. Ve los Sí, concursos claro, de murga claro, y los libretos, claro. este libreto pega, este no pega. Bueno, vamos a Doctor, y buscar además como... lo tenemos que extender a que eso va a pasar en el teatro, y el que quiere escribir una obra de teatro tendrá que escribirla así, el que quiere escribir una novela. Entonces ya estamos en un mundo donde, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del liberalismo, del occidente libre, de la economía de libre mercado? Si todo está... ¿Sabe qué presupuesto tiene Argentina para políticas de género? Me imagino. 20% del PIB. Me... 20%. Habría que averiguar, eso es un deber que tengo, qué presupuesto del PIB tiene la Unión Europea en políticas de género y políticas ambientalistas, que están todas integradas a esa Agenda 2030 que la diseñó China, que hoy está de país aliado con Rusia. Mire cómo viene la mano, ¿no? Por eso le digo. Bueno, y acá en el Uruguay tenemos a un integrante de la Corte, el doctor John Pérez, que estableció el otro día que el tema de evaluar las conductas humanas por política de género no es una corriente, es derecho positivo, porque está legislado en la ley de género, la 19.580, si mal no recuerdo, y se plantea todo un tema que ya han salido otros catedráticos a rebatir el punto, porque en materia penal, hacer la aplicación de ese criterio que no está diseñado para penal, sino que está diseñado para leyes fundamentalmente de violencia doméstica, ese criterio lleva a la inequidad de las partes en un juicio penal, con la gravísima concepción de lo que es la prueba discriminatoria. La prueba Claro, discriminatoria según el sexo, según el género. Y claro. tenemos un berequetengue, Uf. probablemente, en un tema donde no lo he hablado. Estamos echando por tierra, doctor, es como si fuera un golpe de Estado desde el Poder Judicial, porque estamos echando por tierra el artículo 8 de la Constitución de la República, de que todos somos iguales ante la ley. O sea, ya no Bueno, tendría aplicación. Claro, dejamos de ser iguales ante la ley para valer más la palabra de unos que la palabra del otro, claro. simplemente por razones de género.
Un claro. problema gravísimo en O materia sea, o penal, sea que gravísimo. acá no se reconocen distingos ni mayorazgos, eso se terminó. Eh, bueno, Excepto el de los además talentos y las virtudes, ¿no? Acá no hay de distingos, no hay mayorazgos, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, excepto por sus virtudes y talentos y talentos. virtudes. Talentos y Bueno, virtudes. no, interesa. Y lo peor es que además esta ecuación discriminatoria luego se aplica también a los procesos contra los militares o asimilados en la dictadura. También hay una evaluación discriminatoria de las versiones según interese o no interese políticamente, y llegamos entonces a un derecho penal que se transformó en un queso lleno de agujeros discriminatorios Sí, sí, sí. y modificatorios de los principios clásicos. Con el diputado Luz, con el doctor Luz, hemos conversado de trabajar este año en procura de la modificación de algunos artículos del Código de Proceso Penal que a nuestro juicio tanto daño están haciendo al sistema de justicia. Probablemente tendremos que apuntar también hacia otros artículos en procura de restaurar esta equidad, como usted bien decía, el artículo 8 de la Constitución de la República, procurando evitar la discriminación al momento, nada menos que de la justicia penal, lo Sí, que, sí. lo que transforma en un berequetengue, en un tembladeral, cualquier proceso restando garantías, las garantías clásicas de ese derecho penal liberal que se va perdiendo en el mundo por incidencia, obviamente, de estos grupos marxistas nobles con las nuevas ideologías Sí. de captación que tanto daño nos hace. Pero no se preocupe, Guyano, estamos en este mundo para combatir, para Bien. eso venimos, Bien. y el combate rejuvenece. A mí me rejuvenece el combate. En Bien. estas últimas horas he largado como 9 tweets peleando por el tema de Ucrania, y es bueno pelear porque usted liga el tema de Ucrania-Rusia, lo liga a las izquierdas latinoamericanas y no saben dónde están paradas. En Claro. principio, no es lo mismo lo que dice Evo Morales que lo que dice Boric de Chile. Hay ya resquebrajamientos entre ellos y no pueden defender con sustancialidad perdóneme la palabra chabacana, la idiotez que Claro. significa tratar a Rusia y a el agredido Ucrania por igual. Más Claro. allá de los movimientos políticos que todos tratan de explicar el pasado de Ucrania para aquí y para allá, no importa. Es la no agresión entre los pueblos, entre los países, Claro. lo que el Estado uruguayo ha defendido siempre. Claro. No interesa las conductas de un lado o del otro, lo que interesa es cesar el conflicto bélico para resolver Claro. esas conductas, y por supuesto, además es el gigante contra el enano. No vamos a comparar Rusia con No, por Ucrania. supuesto, no puede hacer nada. Ucrania con Rusia, bueno, ya está, invadió y se terminó el cuento. Bueno, me le Incluso fui de tema, pero es un tema las multitudes en candente. Rusia sometidas, ¿no? Brutalmente, multitudes que se manifiestan, la población civil rusa, en Moscú, en San Petersburgo, manifestándose en contra de esta invasión, en contra de la violencia, y manifestándose a favor de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de Ucrania en este caso. Bueno, brutalmente también agredida. Y no escuchamos a la izquierda nacional, al PIS-NTFA. No No, sé, no, no, pero no no sé. habrá capaz que aprovechan ahora con el paro de AEBU y no harán pintadas de rusos go home, fuera imperialismo ruso. ¿No harán eso? Estaría. No ¿No? creo, pero La del 8 de esos marzo, silencios. la marcha del 8 de marzo puede ser. ¿Sabe por qué? Porque muchas mujeres estarán sensibilizadas con las madres ucranianas, a las que les mataron sus hijos chiquitos en estos bombardeos, Claro. sus hijas. Deben estar muy Bueno, preocupadas. hay lamentable, acá voy a ser duro, los efectos de una guerra son terribles, pero la explotación emocional de todo también no soy afecto a la explotación emocional, porque lo que no pasa por la mente racional tiene un destino corto. Sí, Es terrible la sí, guerra es absolutamente, deteriora de un día para otro, sí, 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 sí. deteriora todo, pero Es un camino esto, incierto. Decía este Kissinger que completamente. se sabe se sabe, por la vía diplomática se puede saber cómo parar una guerra, cómo interrumpirla. Pero una vez que una guerra empezó, nunca se supo en dónde terminó. No se Pero sabe los dónde va a abusos, terminar.
Claro, Los abusos de todo tipo que genera es brutal. Por claro. eso le digo, es interesante. Y vamos a hablar de la LUC. La LUC está enraizada en esa oposición entre dos concepciones diferentes de un mundo. Y ahora con el conflicto de la invasión rusa, estamos nuevamente otra vez poniendo en primer foco el conflicto permanente entre el occidente democrático, republicano, de mercado, y muchas veces un pseudo occidente porque está más tendiendo hacia un oriente complejizado, con ideas que buscan destruir nuestra convivencia. Pero el bicho humano siempre cae, vuelve a levantarse, está en constante pugna, y ahí abordaríamos hasta temas espirituales de quienes Sí, consideran que se viene a este mundo, se viene a evolucionar espiritualmente, todo un tema para tratar sí, por separado, y no sin duda. podemos estar en paz. La paz no es propia del ser humano, lo No, que sí es propio es la hipocresía. Estamos permanentemente viviendo en un mundo de doble discurso, y ahora, en estas últimas horas, ha quedado claro con esos comunicados del Frente Amplio que no dicen absolutamente nada, quieren igualar a Rusia y a Ucrania como si fueran semejantes, y condenan en forma genérica cualquier violencia sin aclarar quién fue el que comenzó en forma delincuencial este conflicto. Le sí, repito el ejemplo de hoy. El sí. delincuente está en combate con un vecino por haberlo atacado, y sale el otro vecino a decir: muchachos, tranquilos, la paz sea entre nosotros. Es la hipocresía Sí, total, total del Frente Amplio, pero claro, no total. pueden condenar, porque si condenan, se echan de poncho a Venezuela y a Claro. Cuba, que están solventadas por Sí, sí, el imperio, llamémosle así, sí, sí, sí. ruso, que sigue siendo un imperio, una búsqueda de imperio, y gobernando con esas ambiciones Sí. geopolíticas que lo caracterizaron en la historia y lo siguen Y caracterizando muy ahora. peligrosas. ¿Cuán de cerca pueden estar en este mundo global? Basta el hecho de pensar que está alineado el gobierno actual de Fernández en Argentina. ¿Cuán cerca pueden Claro. estar? Nos puede afectar muchísimo a todos. Recordando al lamentablemente fallecido Roberto Méndez, periodista, locutor, con quien tuve una cierta, digamos, compañerismo, se portó muy bien siempre conmigo, con mi papá. Bueno, vaya mis saludos a su familia. Y recordándolo ahí, el hombre de tango, ¿por qué no recordar Cuesta Abajo, cantado por Gardel? Porque plantea eso que usted dice, el ser humano tiene esa contradicción interna entre el bien y el mal, estamos en esa puja, en esa guerra constante en nosotros mismos, y así lo volcamos hacia afuera. Eso lo Y aprendí del padre Ruggero de la Medallita Milagrosa de la Catedral del Cordón. Una vez y yendo con mi papá, donde recordemos, escuchamos tango dentro de la iglesia. Escuchábamos tango dentro recordemos de la iglesia. Cambalache, que sigue siendo de vigencia de hace 500. En el 2000 también, dice Sí. Cambalache, así Ah, que es sí, sí, vigencia sí, plena. sí, El sí. ser humano no se reconoce al espejo como un ser con muchas oscuridades, y quiere Sí. crear sociedades tan puras, tan exquisitas. Permítame, nos quedan 2 minutos, ¿no? Cambalache el mundo y Occidente parece Gardel cantando Cuesta abajo en mi rodada, ¿no? Occidente liberal, cuesta abajo en mi rodada. Permítame, se nos fue el tema, pero Sí, hoy era importante, sobre sí, todo, reivindicar el comunicado del Frente. sí, Comunicado del sí, además, vamos a pasar sí, la factura. Permítame la última anécdota. sí. Me invitaron cuando era fiscal de menores al PIT-CNT, la Casa Roja, ahí me olvido de la calle, no importa. No importa, no importa. Muy linda, Me ahora muy invitan, remozada. me invitan, y yo soy afecto a esos enfrentamientos púgiles. Eran una mesa de 14 personas aproximadamente. Me pegaban, yo me defendía, arañá sobaco, dazo viene, estaba de lo más entretenido. Hasta que al final, un veterano, desconozco los nombres, ya no me acuerdo, dijo: che, pero vamos a darle un poco de razón lo que dice el fiscal. El hombre nuevo, el hombre bueno que estamos buscando hace miles de años, no aparece, no aparece. Todas las sociedades que construimos siguen teniendo el hombre con esos claroscuros permanentes, y no llegamos a destino. Bueno, eso Sí, sí, sí. fue para mí una gratificación, que un integrante por lo menos de esa mesa reconociera que el hombre bueno no aparece, por más que hagamos mezclas y alquimia, y sigue sin aparecer a nivel
de las religiones, sigue sin aparecer a nivel de las filosofías, sigue sin aparecer a nivel de la teología. Bueno, Jesús fue muy sincero en eso, ¿no? Jesús fue muy sincero cuando le dice, ¿por qué me decís bueno si en este mundo nadie lo es? Por eso. Pero no hablemos como Jesús y operemos como Maquiavelo. Por lo menos, si operamos como Maquiavelo, hablemos como Maquiavelo, con los intereses, con las aberraciones que componen el ser humano muchas veces, y también con los golpes de luz, con los golpes de entrega, que ambos están mezclados en el ser humano. Sin duda. Y Maquiavelo es interesantísimo leerlo, yo lo recomiendo, lo estoy leyendo de nuevo. Muy interesante Maquiavelo. Es la racionalidad aplicada a las ciencias políticas, claro. Pero el término maquiavélico es lamentable como se utiliza en una intención denostante, y maquiavélico es un ajustamiento, valga el neologismo, a una realidad política que pocos tienen. Habla en plata, habla en realidades, por favor. Cuidado, le estamos pasando factura ahora al frente por el comunicado. Han habido otros países que han hecho comunicados de esa naturaleza, países occidentales. Se cuidan, cada uno cuida la chacrita, pero por lo menos sincerémonos. Sincerémonos. Nos vamos, doctor. Nos vamos. Muchísimas gracias. Nos encontramos la otra semana. Como siempre. Muchísimas gracias. El doctor Gustavo Seguía conversando con nosotros. Nos vamos, nos reencontramos la otra semana para saber en dónde estamos. Chau.